Hola a todos y todas, bienvenidos a este tercer módulo de Crianza para Ser, Despertar a un Nuevo Mundo. En esta sección vamos a hablar de todo es energía. En el módulo anterior venimos hablando de que el mundo no es lo que parece. Nos hicimos varias preguntas acerca de la realidad, de si en realidad lo que observamos o lo que percibimos es tan absoluto como creemos y si tenemos oportunidad de cuestionarnos algunas cosas. Y aquí yo quisiera compartirles un poco de mi experiencia frente a esto, porque gran parte de mi niñez ocurrió en una sensación de yo percibir un mundo distinto a los demás, como una sensación de que la realidad que para mí aparecía no era la que nombraban los otros, como si yo viviera en un mundo diferente, en un mundo paralelo. Pero por supuesto, siendo niña no podía nombrar esto, no le podía poner palabras. Tenía muchas preguntas acerca del mundo, tenía muchas preguntas acerca del universo, del ser humano, que trataba de responderme desde la lógica que me enseñaban, desde la educación que me ofrecieron. Me dediqué mucho a estudiar, a mí me gustaba mucho estudiar desde muy niña, a leer, y parecía que todo lo que yo podía acceder no respondía del todo a esas preguntas. Me empecé a interesar desde muy niña por temas muy profundos de la filosofía, de la ciencia, de la mística, la religión, como en un intento de poder nombrar esas sensaciones, de nombrar esa experiencia, de sentir que, no, que la forma en como el mundo era relatado no correspondía con mi experiencia, pero no parecía que nada de lo que yo estudiaba o lo que yo encontraba del todo calzara con lo que para mí era mi realidad. Digamos que con el tiempo fui simplemente aprendiendo cómo era, adaptándome a esa realidad nombrada, y fue cuando empecé a estudiar la carrera y un poco más adelante cuando empecé a trabajar como psicóloga con niños y me empecé a encontrar con otros niños que tenían experiencias similares a las que yo había tenido de niña, cuando empecé a darme cuenta que no era que yo estuviera errada o que yo percibiera un mundo diferente, sino que en realidad había otras formas de percibir. Y esto a mí me empezó a motivar mucho a seguir esa búsqueda. Me encontré con otras posibilidades, me encontré con otras teorías, empecé a estudiar física cuántica, empecé a meditar, todas, digamos, conocimientos que no estaban inmersos en el currículo o que no eran, digamos, asequibles para las personas, como digamos, para el contexto más inmediato en el que yo crecí. Y, y todas estas prácticas y muchas experiencias vitales y muchas crisis familiares me fueron acercando a la posibilidad de ver que el mundo no era tal y como me lo habían enseñado necesariamente. Estos cuestionamientos empezaron a tener más cabida. Y en definitiva, cuando nacieron mis hijas, cuando yo fui madre y empecé en esta labor de crianza y también siendo terapeuta de niños, fue cuando más pude dar cuenta que eso que yo había aprendido no me servía, no respondía a lo que ellos me traían. Ellos de alguna manera fueron unos grandes maestros, por así decirlo. Y entendí que la infancia tiene muchos mensajes y tiene muchas perspectivas de las cuales los adultos podemos aprender. ¿Qué fue esto que fui encontrando con ellos? Mucho de lo que los niños y las niñas traían, por ejemplo, tenía que ver con esta posibilidad, por ejemplo, de saber qué iba a pasar o de percibir cosas que los adultos de su entorno no percibían con sus sentidos ordinarios, o, por ejemplo, poder tener una comunicación con otro tipo de seres que no eran visibles y que yo tampoco entendía muy bien a qué se referían estos niños, o con una sensibilidad muy alta, en donde aparentemente tenían muchas conductas como que etiquetábamos como pataletas o que etiquetábamos como mala educación, y que daba cuenta como de unas explosiones emocionales que no correspondían con lo que estaba pasando,
o poder, por ejemplo, saber cómo se sentía otra persona, aunque aparentemente estuviera bien, detectar cuando alguien decía mentiras, soñar algo que iba a pasar y que definitivamente pasara, o acceder a información de otro lugar que no conocían, o experiencias de este tipo que para la mayoría de las personas podrían resultar como paranormales o extrañas o fantasiosas, ¿no? Y que de hecho muchos de los adultos del entorno nombraban como esto es imaginación o esto no es realidad. Hay que aprender a diferenciar entre lo que es real y lo que no es real. Y a mí todo esto me seguía abriendo esa pregunta, ¿qué es la realidad? ¿No? Que fue algo que ahora que yo miro para atrás me acompañó durante toda mi infancia. ¿Qué es la realidad? ¿La realidad que yo percibo es la realidad que tú percibes? ¿Es la misma? Porque también empezaba a dar cuenta de que, por ejemplo, los animales, en todos mis estudios, en todas mis indagaciones, que siempre fue como muy autodirigida, eh, me daba cuenta, ¿no? Como, bueno, los animales perciben un espectro de la luz que nosotros no, o los animales tienen unos sentidos más afinados que pueden oír ciertos rangos de sonido que nosotros no. Entonces, ¿qué nos hace pensar que de verdad esta realidad observada es la realidad compartida? ¿No? Y preguntas que los niños se hacen, y creo que muchos de ustedes se habrán hecho alguna vez. Yo percibo el mismo color que percibes tú, o cuando uno empieza a constatar ya en mi carrera cómo un miembro de la familia ve la realidad tan distinto al miembro de la familia que en la siguiente entrevista, o como un niño ve el mundo de una manera tan distinta al de su hermano. Y todo esto junto fue como uniendo una cantidad de piezas que para mí eran como piezas sueltas, con las cuales me sentí siempre muy incómoda y muy extraña, y me empecé a encontrar con muchas otras personas con experiencias similares y con también mucha frustración de no poder entender qué era lo que les pasaba. Niños con muchos diagnósticos médicos que trataban como de corregir todos estos, digamos, problemas de percepción o de ajustarlos a una realidad compartida, y mucho sufrimiento en ello, niños que no se pueden ajustar a su colegio, que no se pueden ajustar a su familia. Y lo que me fui dando cuenta es que esto, en lugar de ser una excepción de pocos niños o pocas niñas, era en realidad bastante común. Y que incluso a la hora de dar permiso a estos niños de hablar de estas experiencias con mucha más apertura, los mismos adultos empezaban a relatar o recordar momentos de su infancia en los que vivían cosas similares. Y mucho de lo que yo ya había aprendido en la academia o en mi universidad o en mi colegio no parecía funcionar para atender muchas de estas necesidades. Entonces todo esto para mí fue como poco a poco creando momentos distintos en mi vida en donde yo decía, esto no puede ser, esto no es todo, esta realidad no es toda, hay algo más, hay algo de lo que yo me estoy perdiendo. Eh, y fui uniendo poco a poco todas estas piezas, integrando toda esta información desde las enseñanzas espirituales más ancestrales hasta la física más moderna, sin entender demasiado, porque por supuesto es demasiada información, cosa que también en algún momento me empezó a resultar muy agobiante, ¿no? Como acceder a muchísima información que yo no podía como del todo digerir, que no sabía muy bien de dónde venía, con mucho miedo a la locura, con mucho miedo a estar dentro de uno de estos criterios diagnósticos que tanto aprendí en la carrera y decir, necesito atención médica. Eh, y este caos y al mismo tiempo la crianza de las niñas y verlas a ellas también con características similares a lo que yo viví, o con Nicolás, el papá de Eloisa y Matilde, decir, todo esto que nos está pasando y que empezamos a ver también en las personas con las que estamos trabajando o acompañando, no puede ser simplemente una excepción a la regla, algo erróneo. Entonces, por supuesto, todo esto me ayudó a seguir mi indagación, a seguir mi búsqueda no solo intelectual, sino de otras índoles, y empezar a comprender que en realidad el universo es mucho más de lo que nos enseñaron, o por lo menos de lo que me enseñaron a mí desde
contexto más tradicional y más científico, riguroso, racional, entender que la mente racional, tal y como había sido, digamos, entrenada a desarrollar, no me alcanzaba para explicar muchas de las cosas que yo experimentaba y empezar a acceder a un universo mucho más amplio y entender todas estas máximas filosóficas de solo sé que nada sé, como con mucho asombro y decir, por supuesto, el tamaño del universo y todo el misterio que ocupa no puede ser comprendido por mí sola, individuo, por mi mente pequeña, en lo ínfima que puedo ser frente al tamaño del cosmos. Entonces, parte de lo que yo empecé a integrar y quiero compartirles en todo este módulo también es toda esa búsqueda, esos hallazgos que, por supuesto, siguen siendo hallazgos nuevos y siguen siendo incompletos y que nunca van a estar completos del todo, mucho menos desde el lenguaje, mucho menos desde la mente, pero sí compartirles todo esto que fui integrando poco a poco a manera de relato, de cuento quizá, de metáfora, para, para poder encontrar un lenguaje más unificado. Toda esa energía para mí significa esto que fui encontrando y es este universo en el que compartimos, que para mí es como un gran campo de energía, un campo gigante de información que puedo comparar con un océano. Es quizá la metáfora que más me sirve para poderlo entender con esta mente humana, racional, que necesita a veces imágenes y necesita a veces este tipo de comprensiones, que es este gran océano, ¿no? Como si fuéramos un gran océano en donde el agua, digamos, es una sustancia que abarca todo y que puede tener diferentes estados de densidad. Por ejemplo, puede estar gaseosa, puede estar líquida, puede estar gelatinosa, puede estar congelada, puede solidificarse, pero sigue siendo agua, ¿no? En este gran océano, esa misma sustancia va tomando diferentes densidades y va tomando diferentes formas. Puede congelarse en forma, si yo pongo una cubeta, puede congelarse en una forma de un dinosaurio, o puede tomar la forma de un vaso si es líquida y la pongo en un recipiente de vaso, o de una jarra, o la puedo congelar en una forma de un glaciar, o puedo evaporarla y tomar una forma gaseosa, o puedo hacer una gelatina, o le puedo echar anilina y entonces toma diferentes colores, o dentro de la gelatina puedo poner diferentes trozos de fruta y entonces toma algo diferente. Y esto me fue empezando a dar como una sensación de síntesis en cuanto a si este es un gran cosmos y hay una sustancia como el agua y todos somos como diferentes formas que toma esa sustancia, en realidad no hay tal como una separación en la que todos somos objetos absolutamente separados uno de los otros, sino que somos este gran campo en donde en lugar de agua oceánica, que también el agua es solo una de las tantas formas que puede tomar esta energía, es un gran campo energético, ¿no? En donde esta energía le podemos poner el nombre de éter o de quinta esencia o tantos otros nombres que los científicos han intentado ponerle para ser más precisos cada vez, pero que en todo caso todos, tanto místicos como científicos, coinciden en que no es vacío, ¿no? Esto que hay entre tú y yo, entre este espacio, entre los objetos, no es vacío, hay algo. Ese algo le vamos a llamar energía. Y ese algo que es energía, que en nuestra metáfora es como el agua, es una sustancia compartida. Es lo que es la base de todo lo que existe y que se va colapsando de una manera distinta, como si tomara diferentes plantillas para hacer formas muy distintas, desde seres humanos hasta plantas, animales, en esa gran creatividad que tiene el universo, en esa gran creatividad que tiene un Dios, que le podemos llamar Dios, pero también le podemos llamar conciencia, o le podemos llamar fuente, o le podemos llamar luz, como muchos nombres que también ha tomado según las perspectivas culturales o lo que cada quien ha podido nombrar, que no es más que ese
movimiento, esa intención de movimiento, como si hubiera una pequeña chispa que empieza a moverse en este océano y empieza a generar una onda, ¿no? Que empieza a generar que esa agua se mueva, ¿no? Y empiece a crear este movimiento dentro de ese espacio de energía para irse densificando de diferentes maneras y creando infinidad de objetos, infinidad de seres, de infinidad de formas en el cosmos entero, todo compartiendo una misma sustancia que llamamos energía. Entonces a eso le vamos a llamar campo energético, y a esa forma como se van colapsando las diferentes formas, por supuesto cada forma es distinta porque tiene diferentes ingredientes. Y en esto también podemos imaginar que es como cuando cocinamos, que tomamos diferentes ingredientes y podemos hacer muchas recetas con los mismos ingredientes. O podemos tomar muchas letras distintas y podemos crear infinidad de textos, canciones. O podemos tomar los mismos colores y formar diferentes gamas. Es decir, los elementos que nos componen son los mismos, pero podemos crear tal cantidad de formas y de patrones que no tienen límite. Y para mí eso empezó a ser el universo, ¿no? Esta cantidad de información, esta cantidad de formas, de colores, de creaciones infinitas que tienen la misma característica, y es que están creadas a partir de el mismo ingrediente, que es la energía, y de esa misma conciencia que genera este movimiento que permite que digamos estas aguas del océano se vayan moviendo. Esto no es muy fácil de ponerle palabras y por supuesto no pretendo en este curso realmente poder explicarlo, no hace falta. En el curso voy a dejar bastantes referencias para quien quiera realmente seguir profundizando en esto, se siente inquieto, pueda estudiarlo, pero para los fines de este curso a mí me interesa contarles un poco de cómo a través de toda esta búsqueda fui entendiendo, o por lo menos teniendo una comprensión mayor de que somos ese gran campo de energía, de que somos ese gran campo de información en lo que todo está interconectado. Todo esto lo vamos a profundizar un poco más, y que desde ahí muchas de las cosas que no me había podido explicar empezaron a tener un sentido, empezaron a tener una comprensión, porque si volvemos a la metáfora del océano, y yo estoy metida dentro del océano, lo que sea que pase muy lejos, muy distante, el movimiento de una lancha, el movimiento de un pescado, el movimiento de una planta, me afecta a mí. Lo que sea que pase en este gran océano, una ola que pasa por encima, un pequeño terremoto en el fondo del océano, yo lo puedo sentir, porque hay una sustancia que nos iguala. Eso ya está comprobado por la ciencia, esa sustancia existe, llamémosle como lo llamemos, pero es un hecho que no existe ese vacío, es un hecho que la sustancia que compartimos todo es, la base es energía, no importa que no lo podamos ver, nadie cuestiona que la luz exista aunque no la podamos ver, porque prendemos un bombillo y ahí está. Nadie cuestiona que el aire existe aunque no lo podamos ver, porque sopla y mueve las plantas, porque mueve un ringlete. Entonces, ahí la comprensión de que aunque no lo veamos exista, porque somos una manifestación de esa energía, para mí basta. Y yo sé que hay una parte de mí que lo comprende, aunque mi mente racional muchas veces trate de ajustar y no comprenda del todo. Así que para este curso nos bastará con entender eso, que somos un campo energético, que compartimos, que estamos hechos de una misma sustancia, y que la realidad es mucho más de lo que nosotros podemos percibir con los sentidos ordinarios, que la realidad es un gran misterio que no vamos a poder terminar de entender nunca con nuestra mente racional, y que los niños y las niñas perciben muchas cosas que nosotros como adultos ya hemos dejado de percibir muchas veces, y desde nuestra mente juzgamos y coartamos y nos perdemos de un gran misterio que ellos nos pueden enseñar.